San Marcos capítulo 13, 13, versículo 33. versículo 33. No es la misma palabra, pero es algo que el Señor nos está reiterando. Es algo que nos está, que el Señor quiere que nosotros le pongamos atención y que podamos, hermanos, hacer su voluntad. Amén. Así que no la tome así tan sencilla. No, no es a voluntad humana, sino es voluntad del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces para dar la lectura y voy a pedir a la pastora Jocelyn que ella me lea la palabra. Amén. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título La venida del Hijo del Hombre y damos lectura desde el versículo 33. Y dice así en el nombre del Señor: Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, y si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Se fija usted, hermana? Ayer nos hablaba también de un señor que dejó unos criados y le dio a cada uno una responsabilidad cuando él se fue a hacer lo que él tenía que realizar. Amén. Hoy también nos habla de este señor, de este hombre que tuvo que irse lejos. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Este hombre que tuvo que irse lejos, tan lejos, pero tan lejos, que su camino llegaba al cielo. Tenía que demorarse. Por lo tanto, ¿cuándo iba a venir? ¿Cuándo regresaba? Nadie sabe. El regreso del Señor es un secreto. Y los tiempos de Dios no son los nuestros. ¿Cuántas veces ha oído usted aquello que dicen que el Señor va a volver? Yo cuando tenía 4 años escuchaba esas cosas. Y otros decían que cuando ellos eran niños también escucharon esa palabra. De manera que eso para muchos es como algo, quizás ¿cuándo? Porque no es el tiempo nuestro, es el tiempo del Señor. No obstante, la palabra de Dios nos dice que si nosotros miramos, y sobre todo los que siembran, dicen que tienen que conocer el tiempo. ¿Cuándo llega el tiempo de sembrar? ¿Cuándo es el tiempo de cosechar? Amén. Y el tiempo le va indicando, ese cambio del tiempo va indicando cuándo va a ocurrir esto o lo otro. Y nosotros podemos ser tan ciegos que estamos viendo que esta tierra está cambiando. Estamos viendo que, hermanos, el mundo está cambiando y desgraciadamente no está cambiando para mejor. Dice que en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, que el enemigo andará suelto, tratando de devorar y destruir a cuanto más pueda lograr. Y por eso que la palabra de Dios nos aconseja: mira, que no caigas. Amén. Nos aconseja: estad firmes, clamad, orad, Amén. ayunad,
¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Eso nos dice a cada uno. Fíjense que nos dice, dile a tus hermanos que no caigan en tentación. Dile que velen, dile que oren. No, te dice a ti. Amén. Y me dice a mí. ¿Sabes por qué, hermano amado, hermana amada? Porque nosotros somos tan buenos para ver en los demás el olvido, la falta, el pecado, tantas cosas de la negligencia la vemos los demás. Pero no sería bueno que empezáramos hacia adentro a mirarnos cómo está nuestra casa, cómo estamos. Es importante, porque ¿qué sacaríamos, hermanos amados, que todos los demás se salvaran y nosotros nos quedáramos en la puerta mirando cómo los demás entran? ¿Cómo lo encontraría usted? Ayúdanos, Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga personas sensibles para saber que lo que la palabra nos está diciendo, nos está poniendo alerta para que todos, sin ver rango, el hermano, ese que es portero, ese que viene y ocupa una banca, ese que es oficial, ese que es pastor, ese que ocupa cargos superiores, todos nos miremos y todos corramos por nuestra salvación. Amén. Porque ahí no van a valer los grados, No, ni van a valer cómo nos ven los demás. Para Dios somos todos iguales. Así es, Y Padre. fíjense que nos dice la palabra más todavía, que a todos nosotros nos contrató por el mismo jornal. Amén. Sea que trabaje más, sea que trabaje menos, sea que tenga más años, que tenga menos años, todos somos obreros por un mismo jornal. Todos tenemos una meta, todos tenemos un propósito, y esa es la salvación de nuestra alma. Que Dios nos ayude. Así que esa palabra, ¿cuándo será el tiempo de que regrese nuestro Señor? Cuando sea el tiempo que regrese nuestro Señor, nosotros debemos estar a cuenta. Eso es lo que nos debe importar, estar a cuenta con el Señor, sea que sea mañana, sea que sean 5 años, 10 años o lo que sea. El Señor sabe cuándo vuelve. Amén. Que Dios nos ayude. Dice que Él se fue lejos y dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Amén. Y a cada uno su obra. ¿Se da cuenta usted? Así tenemos obreros que tienen el don o la gracia de salir a predicar al aire libre. Esa es su obra. Hay otros que tienen esa gracia de trabajar en la iglesia. Las hermanas Dorcas, por ejemplo, que con su afán, que con su constancia, están siempre levantando los brazos para que no decaiga la obra del Señor. Esa es su obra, ese es su trabajo. Amén. Que están visitando a los enfermos, que le están estimulando a tener una fe siempre creciente en el Señor. Ese es su quehacer. Y le dio autoridad a todos los hermanos, Sí, Señor. a todos, no a uno más que otro. Fíjese que el primer engaño de Satanás, el diablo, la serpiente venenosa, es hacerle creer a cada hermano que no puede, por ejemplo, imponer manos sobre los enfermos. Y dice, no cualquiera. Mire usted cómo Satanás se mete finamente en la mente de las personas. No cualquiera puede imponer mano. Pero no lo dice por tener ese cuidado, porque si tuviera ese cuidado, entonces yo diría, Señor, yo soy barro nada más, no puedo imponer en mano. ¿Cómo voy a
a hablar de la palabra del Señor. Usted diría, pero ¿cómo voy yo a ser salvado? Si usted se considera un cualquiera, bueno, es su problema. Pero fíjese que la palabra del Señor a mí me dice que usted y que yo no somos cualquiera. Somos para Dios un tesoro precioso. Usted es una perla preciosa para el Señor. Amén. Así que cuando Dios nos llamó a este camino de fe y de esperanza, nos lavó. No importa lo que haya pasado antes, Él cambió nuestra manera de ser. Él transformó nuestra vida y nos vistió. Y no lo vistió con cualquier cosa, ¿sabía usted? Nos vistió, dice la palabra, con lino fino. Amén. ¿Ah? Con lino fino. Ahora ya no somos cualquiera. Aunque haya sido el hombre más ebrio de la tierra, el Señor lo llamó, lo cambió, lo transformó, y ni yo, ni usted, ni nadie tiene el derecho de enrostrarle su pasado. Ahora es hijo del Señor. El Señor lo revistió y en su amor lo cambió y en su amor lo transformó de tal manera que la persona, si fue drogadicta, fue. Pero ahora Dios se olvidó de lo que fue y lo cambió y lo transformó. Amén. Si la mujer fue de un mal vivir antes, pero llegó a las plantas del Señor y le dijo, Señor, no soy digna de ser tu hija, pero hazme como una jornalera más. Amén. El Señor la cambia, la transforma y le dice, ven, ven, ¿qué quieres que te haga? Amén. ¿Cómo quieres que te reciba? Y le tiende las manos para que la persona entre en este camino de fe y perfección espiritual. Entonces yo digo, si esto hizo el Señor, ¿quién eres tú para imponer las manos a los enfermos? Eres hija, eres hijo del Señor. Amén. Y si tú sabes que eres hijo, tienes que estar consciente que este Señor nuestro nos dio autoridad. Sí, Señor. ¿Y qué autoridad nos dio? Nos dio la autoridad para poner las manos en el nombre del Señor, para sanar los enfermos, para expulsar fuera demonios. Amén. Para hablar de su grandeza y para hablar del día en que el Señor vendrá con sus santos millares a rescatar a los suyos. Amén. Sea que esté muerto, sea que esté vivo, para la honra y la gloria de Dios, vendrá Él con sus santos. Al son de la trompeta, todo ojo, dice la palabra del Señor, todo ojo le verá. Amén. Que Dios nos ayude. No vas a decir tú, ay, yo no lo vi cuando llegó. No sea, hermano, que como el caso de las vírgenes prudentes, usted ha escuchado, ¿verdad? El caso de las vírgenes prudentes, ¿cuántas eran? 10. 5 fieles y 5 que también creían, pero que mientras tanto el esposo estaba lejos, lo pasaban ahí, esperando tranquilamente. ¿Va a volver? Sí, sabían que iba a volver. ¿Cuándo va a volver? ¿Quién sabe cuándo volverá? Pero las prudentes oraban. Las prudentes velaban. Amén. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas. Sí, y cuando el esposo llegó, ahí recién despertaron las imprudentes. Dijeron, vamos, pidámosle a nuestras hermanas. Fácil pedir. Lo importante, hermano, es que no podemos, eso téngalo presente, no podemos estar confiando siempre que los demás nos darán. Es tiempo de que despierte y que tienes tú que dar cuenta de lo que Dios te dio a ti. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Y será como esas vírgenes que dijeron, vayan ustedes a comprar. No sea cosa que venga el esposo y no tengamos tampoco aceite en nuestras lámparas. Lo que Dios te dio, esa gracia espiritual, lo que Dios te dio, la fe, lo que Dios te dio, autoridad,
tienes que guardarla para hacer la tarea que el Señor te encomendó. Amén. Bendito sea el Señor. De tal modo que el que es corista tiene que ser corista hasta el fin. No sea cosa que diga, ay, no le gustó a los hermanos cómo canté. ¿Y qué importa que a los hermanos no les guste cómo cantamos, si al Señor le gusta cómo lo hacemos? Amén. Gloria a Dios. ¿A quién agrado yo? ¿A mis hermanos o a Dios? Amén. Aleluya. Señor. Yo creo que es a Dios. Amén. No obstante, no significa que voy a andar molestando a todo el mundo, pero yo tengo que hacerlo con amor, Amén. con devoción, con esas ganas, con ese deseo de agradar a Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Gloria a ti, Señor. Y no porque otro diga, yo voy a dejar mi puesto. No sigo más. Si otra persona, hermanos, viene y dice, no es digno de que esté ungiendo, bueno, si no es digno, ¿que él será tan digno? Yo creo que no, porque ya está sentándose en silla de encarnecedores. Así es, Señor. Hermano, hay quienes andan con yo siempre he dicho, con 1 metro en el bolsillo, y en cada momento lanzan el metro. No, este hermano, no es como debe. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser acá. Hermanos amados, piensa no en lo que tienen que hacer los demás, piensa en lo que tú tienes que hacer. Amén. Sí, Señor. Piensa en que tú tienes que agradar a tu Señor, que tu deuda es con Dios. Amén. Así es, Padre. De tal forma que no podemos hacer las cosas porque los demás piensen que tiene que ser así, sino porque nosotros le clamamos a Dios vivo y le pedimos a Él Amén. que nos ayude, que nos fortalezca, que nos guarde, que nos aliente, Sí, que Él Señor. sea nuestra fortaleza. Y cuando Dios esté morando aquí en este corazón, Él te guiará. Amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Amén. Hermano, si tú te das cuenta de lo que dice la palabra del Señor, y al portero mandó que velara. ¿Quién es el portero? ¿Te has preguntado tú? ¿Quién es el portero? Dios en este momento está arriba en el cielo. Jesús se fue a preparar morada para que donde Él está, un día nosotros también estemos. ¿Y quién es el portero? ¿Quién es ese que abre la posibilidad para que tú entres, para que tú encuentres el camino, que tú puedas irte a gozar un día con el Señor? Ese portero es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Él es el que abrirá las puertas de los cielos y es el que dejó ese Señor para que nosotros pudiéramos tener, hermanos, una guía eficaz. Y nos dice la palabra del Señor que por torpe que seamos, no lo saldremos del camino. Por torpe, Él nos guiará a toda la verdad y a toda justicia. Así es, Señor. Amén. No los dejó solos, Amén. porque Él nos ama. Pero nos dice, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Sí, Señor. Amén. Si al anochecer, o a la medianoche, o en el canto del gallo, por la mañana, para que cuando Él venga de repente, todos vosotros estáis preparados. Todos nosotros podamos entrar a esta mansión celestial. Amén. Que Él fue a preparar. Que Dios nos ayude. Amén, sí, Señor. Pero les decía hace poco que nosotros no sabemos, no es dado a los hombres saber cuándo viene el Señor por nosotros. No es dado, sin embargo nos dice que si conocemos los tiempos, si miramos, si el labrador sabe cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo echar esa semilla a la tierra, nosotros también tenemos de Dios la mentalidad para saber
¿Qué está ocurriendo en los tiempos que estamos viviendo? ¿Crees tú, hermano, que estamos cerca del final, hermana? ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Por qué, hermano, cada día el enemigo se hace más fuerte y cada día los cristianos nos hacemos más débiles? Si tenemos al Señor de señores junto a nosotros, si tenemos un guardador que es el Espíritu Santo, ¿por qué hay a veces tanta cobardía en el pueblo del Señor? ¿Por qué los hijos de Satanás tienen tanta voz, tanto vozarrón para hablar y decir que somos tontos, que somos personas que no comprendemos? Miren ellos, Dios le va a hablar a ellos y nos menosprecian, hermano. No importa, porque la palabra del Señor dice que para los pequeñitos guardó Dios sus tesoros. Amén. No es para los grandes, los que se creen eminencia, no, es para los que saben que Dios es su Señor, su guardador. Amén. Y quien nos guía y fortalece. Amén. Así, de tal modo, hermano, que si dicen que eres ignorante, bueno, seamos ignorantes, pero no ignoramos quién es el dueño de nuestras vidas. Amén. No ignoramos que arriba en los cielos hay una morada preparada para nosotros. Y esa morada no es copegua, no. Es una mansión hecha de oro. Amén. Es una mansión donde todo dice que no hay luz porque el resplandor lo da el Señor. Amén. La alegría la da Él. La esperanza, la fuerza la da Él. Así que, hermano, trabaja por lo que vale. Amén. Haz tu tarea con regocijo. Aleluya. Dice que irás llorando, sembrando la palabra del Señor, pero regresarás victorioso. Amén. Cantando glorias a Dios. Amén. Porque Él es el que nos fortalece, porque Él es el que nos da la fuerza para bendecir, sí, para alabar a Dios y para bendecir al Padre Celestial. Amén. Reconocer lo que es de valor, y lo que es de valor es la salvación del alma. Aleluya. No trabajamos por las cosas que perecen. Hermano, el que es cristiano, el que se está preparando para ir a este lugar celestial, se da cuenta, hermano, que es en vano trabajar por estas cosas que perecen. Todas estas cosas van a quedar acá, pero tu alma se elevará. Que Dios nos ayude. Por eso el Señor nos dice que lo que tenemos que procurar es que no nos encuentre durmiendo. Y lo que a vosotros digo, dice la palabra, a todos digo, velad. Esa es la orden del Señor. Velad, orar, vigilar, para que, hermanos, nosotros seamos dignos, hijos de Dios. Que Dios sea con todos nosotros, hermanos. Amén, sí, Señor. Grande y poderoso es el amor del Señor. Amén. Que un día nos llamó para que nosotros pudiéramos avanzar, crecer en la fe y en la esperanza. Amén. Y te vuelvo a repetir, ¿cómo sabrás tú, hermano amado, que tienes el don de ungir si nunca has ungido a nadie? Comienza bendiciendo. Amén. En la palabra yo he leído, en la palabra del Señor, en ninguna parte dice que está vedado a los hombres bendecir a sus hermanos. No, Señor. Coloca la mano ahí en el hombro de tus hermanos, de tus hermanas, y dile, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te ayude. Dios te oriente. Dios saque esa enfermedad de ti. Y tú te darás cuenta cómo Dios empezará a vertir verdad, fe, fuerza, confianza en el Padre de los cielos. Y entonces tú te darás cuenta que el que hace la obra no es el hombre ni la mujer. El que hace la obra
es el Señor. Amén. Bendito sea y alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Si alguien, hermano, predica, ¿cómo se dará cuenta que tiene ese don para predicar si nunca abre sus labios para predicar? Así es, Padre. ¿Cuántos pastores hay, hermanos amados, que creyéndose la única eminencia, toman la palabra del Señor y solo ellos la ilustran al pueblo, solo ellos la leen al pueblo? Y entonces, ¿cómo sabrán los demás que Dios le ha dado el don de hablar del Señor? Hermano, Cristo no vino a la tierra porque estaba conformes con los que guardaban el templo, con el sacerdocio. Cristo vino a la tierra, hermano, a hacer discípulos y no buscó los templos, no buscó donde estaban las sinagogas, los grandes maestros. Él buscó allí, a orillas del mar, allí donde estaba el trabajo, allí donde habían personas que sufrían. Hermanos, allí buscó sus discípulos, en el pueblo. De tal manera, hermano, que eso debe darte un respaldo. Aunque tú no seas una persona que hayas pasado por la universidad para aprender a hablar en forma docta, hermano, Dios te dice que hables de Él con todo el corazón, que hables de Él con todos tus sentidos, que hables lo que Dios ha hecho en tu vida, no lo que está en los libros, no lo que dicen algunas fábulas, porque hay predicadores que a todo adornan con una fábula. Hermano, qué pena me da saber que solamente se tiene que acoger a las fábulas de un libro para ilustrar sus predicaciones. Y tu vida, hermano, todos esos milagros que Dios ha hecho alrededor tuyo, esos milagros que has visto en tu propia vida y en la vida de tus hermanos, no serán buenos para ilustrar a los hijos de Dios. Amén. Sí, Señor. Cómo cambió tu vida. Amén. Cómo Dios te transformó. Gloria a Dios. No tengas miedo de decir que Dios es galardón de los que Él busca. Él nos dio una promesa. A través de lo que le enseñó el apóstol Pedro, cuando dijo, yo te haré pescadores de hombres. Sí, hermano. ¿Y cómo vas a pescar en las redes del Señor? ¿Cómo vas a pescar si tú no te atreves a lanzar la red? Tírala en el nombre del Señor y la obra la hará Él. No tú, sino el Señor. No te envanezcas diciendo, oh, qué bien lo hago yo. No, hermano, tú no lo haces bien. Tú solo eres instrumento del Señor. Yo soy instrumento en las manos del Señor. Y a cada uno lo suyo. Dios hará conforme Él quiera de nuestras vidas. Lo importante es estar preparado. Preparado para toda buena obra. Amén. Y no te olvides, Dios no rechaza a nadie. Sí, Señor. A todos nos extiende la mano y nos dice, ven. La iglesia dice, ven. Amén. El esposo dice, ven. Pero ven cómo estás. No esperes que tú tienes que ser mejor, que tienes que cambiar. Deja esa tarea al Señor. Él te dará la gracia, la sabiduría para Amén. cambiar, para transformar tu manera de ser. Y no temas hablar de la grandeza del Señor. Hermano amado, aprende trabajando al Señor. Aprende sembrando la palabra de Dios, esa palabra de fe, de esperanza. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga cada día personas, hermanos, conscientes, que somos siervos inútiles. Sí,
siervos inútiles, pero en las manos de Dios somos grandes, Amén. somos poderosos si trabajamos con fe, si creemos con fe que Dios está con nosotros. Y no tengas miedo, no temas. Amén. No temas porque Dios está contigo. Él es tu fuerza. Él es tu ayudador y tu guardador. Amén. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Por lo tanto, hermano, hagamos la tarea que nos encomendó. Sí, Señor. Recordemos, ¿cuál es la tarea primera que nos recomienda? La primera tarea que nos recomienda es creer. Amén. Amén. Cree tú y toda tu casa será salva si creemos de corazón en el Señor. Amén. Si nos damos cuenta de nuestras imperfecciones, pero creemos que Dios nos perfecciona. Amén. ¿Y eso para qué? Para que nosotros no miremos las imperfecciones de los demás, sino que nos miremos acá adentro. ¿Cuántos errores cometemos? Que Dios nos ayude. Amén. Pero Dios no los tomará en cuenta si lo hacemos, hermano, sin ofender conscientemente a nadie. Amén. Ayúdanos, mi Dios. Luego de creer, ya creemos, por lo tanto tenemos fe. La fe sin obra es muerta. Amén. Tienes que trabajar por lo que vale. Sí, Señor. Tienes que esparcir la palabra del Señor. Amén. Tienes que hacer lo que Él vino. Él vino a tener discípulos para que hagan el trabajo, la tarea que el Padre le encomendó. Creer, que es la fe. Y además, hermanos, de tener obra. Hay una cosa que yo no había tomado en consideración. Hermano, pasó años en que no me había dado cuenta de esto que era tan importante. Dice en Apocalipsis que tienes que tener fe, que tienes que tener obra y tienes que tener paciencia. Amén. Paciencia. Señor. Oh, que cuesta la paciencia. Ayúdanos, bendito Dios. Hermanos, tener fe no es difícil, hermano. Basta que creamos y que Dios haga obra en nuestra vida para que nosotros podamos tener fe. Amén. La obra es el resultado de la fe. Por lo tanto, casi se da solo. Trabajamos en la casa del Señor, trabajamos en las tareas que Dios nos encomienda, no porque seamos buenos, no porque seamos generosos, sino porque es algo, es como un motor que nos mueve adentro, hacer algo. Hermano, pero tener paciencia, qué terrible es. Mi pastor Elena sabe de lo que le estoy hablando. Los pastores, especialmente los pastores, tenemos que tener paciencia. Amén. ¿Cuánta paciencia, hermano? Señor. Hay veces que la paciencia es tan pesada carga que muchos quedan en el camino. Hay veces que esta paciencia que nos pide el Señor, hermano, se hace tan fuerte en nosotros que se manifiesta en nuestra forma de ser. Cuando yo comencé este camino, yo me llamaba Alicia Díaz González, y el que me dice algo que yo no creo, yo le digo al tiro lo que es. Lo que es blanco y lo que es negro, y nada más. Hoy día me dice alguien, esto es blanco, yo lo miro, no lo veo tan blanco, y recomiendo mirar con perspectiva. Les recomiendo con palabras suaves
que hay que tener confianza en el Señor, que Él cambia y transforma. Antes le habría dicho, ¿y quién eres tú para ver el mal en los demás? ¿Qué te has creído? Eso pasa, ¿no? Cuando estamos recién. Pero ahora, cuando mi tarea ya he ido haciéndola, he ido aprendiendo que sin fe, sin obra y sin paciencia, nadie verá al Señor. Por tanto, hermano, aprende la paciencia. Aprende que no todos creen de inmediato, que no todos pueden tener un camino recto sin caída, pero cuando alguien se caiga, extiende la mano. Extiende la mano para que ese que se cayó se levante. Si se levanta a través de lo que tú puedas decirle, dice el Señor, que tú cubrirás multitudes de pecados. Por eso es tan importante tener paciencia. Que Dios nos ayude. Y cuando venga esa vieja criatura a querer entrar en ti, clama a Dios, pide a Dios, Señor, yo soy tu hija. Señor, tú me compraste. Señor, tú cambiaste mi ser, transformaste mi vida, transforma mi genio, transforma la esperanza, la fuerza y hazme una criatura como tú quieres. Modela mi ser como tú quieres que yo sea. Porque tú como vieja criatura no sirves en el Evangelio. Como vieja criatura te vas a quedar aquí. Como nueva criatura estará más liviana tu mochila. Estarás más liviano para que cuando el Señor venga, vueles a su encuentro. Que Dios nos ayude. Que la gracia y el amor de Dios pueda hacer realmente la obra en nosotros. Amén. Para cambiar, para tener paz en nuestro corazón y sobre todo empezará a saber que con la paciencia se llega al amor. No podemos amar a nuestro prójimo si no le tenemos paciencia. Imposible es que la criatura en algún momento no se resbale y caiga, pero tú recuerda al maestro cuando estiraba su mano y le decía, ven. Cuando el maestro decía, ¿qué quieres que te haga? Y su mano estaba extendida para levantarte, para fortalecerte. Y siempre está esperando que tú reconozcas su poder, reconozcas su autoridad. Amén. Este Señor que se fue lejos está pronto a volver. Amén. Los tiempos lo están gritando. La tierra está con dolores de parto. La tierra está sufriendo, hermano. Y el Espíritu Santo nos está advirtiendo, orad por los ríos, orad por los volcanes, orad para que no hayan terremotos, orad, orad. Y ahí llegamos a la palabra que nos dice, velad. Amén. Velad. No nos durmamos, despertemos. Estamos llegando al final. Que el Señor nos lave, nos limpie y que cada uno prepare su casa, prepare su persona y a lo suyo para decirle que su Señor está por volver. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Hasta aquí la palabra que hoy nos ha dado el Señor. Y le invito a ponernos de pie para dar gracias por ella. Papito Santo, en esta hora, mi Dios, le damos gracias por su palabra y le rogamos, Señor, que nos prepare a todos, Señor amado, que juntos podamos llegar hasta su trono de gloria. Sabemos, Señor, que somos seres humanos,
que te buscamos a ti, que en nosotros, Señor, no hay fuerza, solamente a través de tu Espíritu podamos, Señor, tener esa fuerza para caminar, para sentir, para poder adorarte, para poder bendecirte. Señor, que tu misericordia sea tan grande que nos den los dones del Espíritu Santo para poder pedir como conviene. Señor, envía como en Pentecostés esas lenguas, Señor, para que pidamos conforme a lo que necesitamos. El día de mañana no lo sabemos, pero tu Espíritu lo sabe. Y ayúdanos entonces a clamar conforme a lo que viene según tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Puede guiar, puedes sanar, puede cambiar, puede transformar. Señor, ayúdanos a velar. Ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos, Padre, para que en nosotros estén la gracia y los dones de tu amor y de tu piedad. Amén. Guárdanos y únenos, Señor, que cada día podamos, Señor amado, tener en nuestro corazón amor por nuestro semejante. Sí, aun cuando hablen mal de nosotros, no importa, Señor. Amén. Más hablaron de ti, más te azotaron, más padeciste, Señor. Amén. Pero nosotros solamente queremos lo bueno a veces y nos olvidamos, Señor, que también es necesario pasar, Señor, muchas pruebas y dificultades, pero si tu Espíritu está en nosotros, si nos amamos unos a otros, estaremos clamando, estaremos velando, Señor, para no caer en la tentación. Dios mío, gracias por tu amor, bendice a tu pueblo y unifícanos en un solo amor, en el amor de Cristo mi Señor, que nos une al Padre y que nos ha entregado su Espíritu Santo para que vele junto a nosotros en tanto usted vuelve. Gracias por todo su amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.